la parábola del trigo y la cizaña, y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, y sería del versículo 24. Mateo capítulo 13 del versículo 24. Y dice así en el nombre del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con la parábola del trigo y la cizaña. Y como vimos, y lo conversamos inicialmente, esta parábola aborda intrínsecamente una temática dentro de la teología, que es la escatología. Pero vamos a ver primero el contexto de esta parábola. Bien, el contexto de esta parábola son los fariseos que estaban acusando a Jesús de que él echaba a los demonios por medio de Belcebú. Eso lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 12, donde se le presenta los fariseos y le traen a un ciego y mudo. Y el Señor lo sanó. Reprendió el demonio. Y cuando el Señor hizo esto, los fariseos y los escribas dijeron que el Señor Jesucristo hizo esto por medio del poder de Belcebú, de Satanás, el diablo. Y el Señor les dice en Mateo 12:22, que donde está este relato, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Ahí está la condición del endemoniado, de la persona. Era ciego y mudo. Y el Señor dice: y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Era la acusación que estaban haciendo los fariseos y los escribas. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido, aquí subraya esa palabra, reino, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Ahí está hablando del reino de Satanás, ¿cierto? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, subraye también esa palabra, o destaque, porque es muy importante esa palabra. Jesús está diciendo: si yo, Jesús,
por el Espíritu de Dios, echó fuera demonios. Entonces, inmediatamente detengámonos aquí. ¿Cómo o por qué poder Jesús echa fuera los demonios? Por el Espíritu de Dios. Perfecto, echó fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Qué ha llegado? Fíjese, ha llegado el reino de Dios. Acuérdense de la postura escatológica. Aquí está diciendo, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Posterior a esta sanidad de un hombre ciego y mudo, los fariseos y escribas insólitamente, hermano, le piden a Jesús que quieren ver una señal de él. Eso en el versículo 38 del mismo capítulo del 12 le dice: entonces respondiendo a alguno de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué cosa? Señal. Pero hermano, si recién ellos mismos le estaban trayendo a un ciego y mudo y endemoniado, y vio como el Señor, por medio de ¿quién? Del Espíritu de Dios, lo sanó, nuevamente ellos le están pidiendo una señal. Y Jesús dice, creo que las palabras más significativas y a considerar por todas aquellas personas que demandan una señal para Dios. Tenga mucho cuidado usted, querido hermano, querida hermana, en pedirle una señal al Señor. Señor, muéstrame una señal. Señor, pedimos una señal, necesitamos que hagas una señal de sanidad en este momento. Porque el Señor Jesucristo dice aquí estas palabras, que en muchas iglesias no se dicen. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Por lo tanto, cuando usted está en esa posición de demandar señales al Señor, usted intrínsecamente está dentro del grupo de esa generación mala, la generación de la cizaña, no la del trigo, porque la cizaña es la que demanda señal, es una generación mala y adúltera. Y el Señor le dice: pero señal no le será dada a esa generación, sino la señal del profeta Jonás. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es como así como Jonás estuvo 3 días, ¿cierto?, en el vientre del pez, y al tercer día fue, ¿cierto?, sacado a la orilla. Es la misma señal que va a vivir el Hijo del Hombre. Jesucristo va a permanecer 3 días y al tercer día va a resucitar. Eso es lo que le está diciendo. Esa es la señal que ustedes van a ver. Y la única que ustedes van a ver. Entonces, nuestro texto comienza con una palabra. El texto que hemos leído de nuestra parábola, la parábola del trigo y la cizaña, comienza con una palabra. ¿Cierto? El capítulo 13 empieza con una palabra que dice aquel día, ¿cierto? Capítulo 13, versículo 1, ¿cierto? Dice aquel día. Ya. Y mire, cuando uno lee la Escritura, uno tiene que hacer un análisis observacional. Tiene que leer bien y poner mucho, como se diría popularmente, ojo en cómo usted lee. Por eso que el Señor dice: el que tiene oído para oír, oiga, y el que tiene ojo para ver, vea. Nosotros nos dio el Señor nuestros ojos y también nos abrió los ojos espirituales para poder ver. Entonces lo primero que tenemos que ver es el contexto donde está esta parábola, que está dentro del capítulo 13. Y el capítulo 13 comienza con esta palabra. Comienza con la palabra que dice: en aquel día. Y es una palabra que muchas veces nosotros la leemos y la pasamos por alto. Así, bueno, en aquel día no será. Porque el Señor perfectamente podría haber dicho, Mateo podría haber dicho: Jesús salió de la casa y se fue junto al mar. No, sino que ahora hace un énfasis. En aquel día es porque hay una transición. Ahí ocurrió un clímax, ahí algo ocurrió. Entonces es como diciendo, desde aquel día, entonces, ¿ya? Entonces salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esta frase no es una simple
conexión de un cambio de escenario, de pasar de la casa a la orilla del mar, sino más bien sostiene un peso, un clima que dará un vuelco en el proceso revelatorio de Cristo para los oyentes. Miren lo que pasa. Elvis Carballosa dice lo siguiente: el mismo día que el Mesías fue rechazado, en aquel día, a eso se refiere, cuando fue rechazado, es decir, bajo el peso de las circunstancias anteriores, del conflicto con los dirigentes de la nación, con los fariseos y con los escribas, el Señor comienza esta etapa de su ministerio, una nueva etapa. ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que pasó acá? Mira, aquí lo vamos a ver. En aquel día se refiere al incidente con el endemoniado, el ciego y el mudo, cuya curación hizo que los fariseos acusaran a Jesús que mediante el poder de Belcebú, él estaba haciendo tal sanidad. Por lo tanto, Israel, lo que está pasando aquí, es que de ese modo estaba cometiendo un acto de un pecado imperdonable. ¿Ustedes saben cuál es ese pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en un principio? ¿Bajo qué poder el Señor sanaba? Por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que estaba diciendo Israel y los fariseos y los escribas es que Dios no estaba sanando, Jesucristo no estaba sanando bajo su poder, sino que bajo el poder ¿de quién? De Belcebú, de los demonios. Por lo tanto, esa era una blasfema contra la santidad de Dios, contra el Espíritu Santo de Dios. Y ese es un pecado imperdonable. Por eso que dice, desde aquel día o en aquel día, aquí esto se terminó con ustedes. Se terminó. Dice, la razón tiene que ver con lo antes puesto, con esto. Dice, mire Jesús, lo que dice, porque a vosotros, perdón. Todo esto es lo que habló Jesús, o desde ese momento Jesús comenzó a hablarle a la gente, ya no de la misma manera que le hablaba, sino que comenzó ahora Jesús a hablarle a toda la gente por parábolas. Desde aquel día, desde este suceso, de cuando fue acusado de esta situación, desde ese momento Jesús comenzó a hablarle a la gente por medio de ¿qué cosa? Ya, aquí hay una transición, por eso aquel día hay un quiebre aquí. Todo esto habló Jesús, Mateo 13:34, por parábolas a la gente. Y sin parábolas, dice la palabra de Dios, no le hablaba. Ojo ahí, porque nosotros creemos que durante todo el ministerio Jesús iba predicando, iba hablando, ¿cierto?, a la gente, pero aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que hay un quiebre, que desde ese momento ya Jesús no le hablaba a la gente, sino por parábolas. Entonces, sin lugar a dudas, esto fue muy extraño para sus discípulos, para los apóstoles, para los que lo seguían, y le dijeron, o se preguntaron, ¿por qué, Señor, le estás hablando en parábolas? ¿Por qué, Señor, le estás hablando así? Si antes tú les hablabas claramente, ¿y por qué ahora le estás hablando en parábolas? Es una pregunta que todos nos podríamos hacer. En Mateo 13:10 está esa pregunta de los discípulos que le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Bueno, la razón tiene que ver con lo antes expuesto. Por tanto, las parábolas son ahora una especie de juicio para esa generación incrédula que no había creído en Jesús. Y como dije Jesús, porque a vosotros, a sus discípulos, os he dado saber los misterios del reino. Mire, fíjese Mateo 13:11. Vaya a Mateo capítulo 13, versículo 11. Mateo 13, versículo 11. Aquí está la respuesta a esa pregunta de los discípulos. ¿Por qué el Señor le habla a sus discípulos por parábolas? Aquí está la respuesta. Porque a vosotros os he dado saber ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos. Subraya también esa palabra. Reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, lo que está revelando Jesús, ¿qué cosa es? Los misterios del reino de los cielos.
mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, ellos se cerraron al Señor. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice Jesús a sus discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís. Bien, es importante reiterar, por lo tanto, que los misterios del reino de los cielos es una nueva revelación dada a los discípulos a causa del rechazo del Mesías por parte de la nación de Israel. Ese misterio estaba oculto en el Antiguo Testamento. Ellos no lo podían, es algo nuevo, es algo que, podríamos así decirlo, que se levantó un telón y se descubrió algo nuevo que estaba escondido. ¿Y cuál era ese misterio? Lo vieron ustedes en la parábola pasada, hermano Daniel lo expuso. Era el misterio de que ahora los gentiles eran parte del cuerpo de Cristo. La salvación también alcanzó al pueblo gentil y se hizo de ellos una sola nación. Por lo tanto, ellos alcanzaron salvación. Ese era el misterio que estaba oculto. ¿Por qué razón? Porque Dios le decía a Israel que no os juntéis con las demás naciones. Había una separación, ¿cierto?, de Israel con las demás naciones, pero aquí se revela este misterio. En Efesios 3:4 se describe claramente. En esto vemos que Jesús no solo cambió el método de enseñar mediante parábolas, sino que además el contenido de la enseñanza comienza a ser acerca de los misterios del reino de Dios. Es decir, él venía enseñando de una manera, se hace este quiebre, donde Israel se cierra al Mesías, y ahora Jesús empieza a hablar del misterio del reino de los cielos. La parábola del trigo y la cizaña comienza de una manera sencilla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Enseguida puede verse la semejanza entre la parábola anterior, ¿cierto?, de las 4 clases de tierra, pero hay algunas diferencias aquí. Si usted lo notó, o usted vino al estudio pasado, la parábola pasada hablaba, ¿cierto?, de la semilla y de 4 tipos de tierra, ¿cierto? Y los 4 tipos de tierra representaban ¿qué cosa? Los 4 tipos de corazones, ¿cierto? Y la semilla, ¿qué es lo que era? La palabra de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, es que no podemos traer el símil o la analogía de la historia anterior a esta nueva parábola, porque nos podemos equivocar, ¿ya? Porque aquí la semilla no es la palabra de Dios, porque el Señor lo explica un poquito más adelante y dice que la semilla son los hijos de Dios, que fueron plantados en el campo. Y el campo, que en la parábola anterior eran los corazones de los hombres, en este caso es el mundo entero. Ahí está, hay una diferencia que nosotros debemos considerar. ¿Ya? Veamos ahora, esa era como una introducción, que sí. Ahora vamos de frentón a la parábola. Versículo 25 de nuestra lección, capítulo 13, versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres. La frase no parece referirse a hombres encargados de cuidar el campo sembrado, más bien parece ser una sugerencia general al hecho de que los hombres o la humanidad en general estaba desapercibida. No se trata de negligencia de estos hombres, sino se trata de resaltar la audacia de Satanás, el diablo. No era que estos hombres que fueron a sembrar al campo de su Señor, ellos se quedaron dormidos negligentemente. No, porque nadie, hermano,
piense esto, el que va a sembrar a un campo, ¿cierto? Siembra la semilla en el campo y no se queda vigilando a la semilla. Es ilógico esa acción. Es lógico que esas personas que sembraron en el campo, taparon la semilla, se van ahora a su casa a descansar y a dormir. Entonces aquí lo que dice, pero mientras estos hombres dormían, ahí está, resaltando la astucia de Satanás, el diablo, aprovechó esa oportunidad podríamos decirlo, del descanso, el descuido o de estar desapercibido, ¿ya? Así actúa Satanás, el diablo, en nuestra vida. Cuando nosotros estamos desapercibidos, él aprovecha esa circunstancia para efectuar su maldad en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasó? Versículo 25. Vino su enemigo. ¿Y qué hizo su enemigo? Sembró cizaña, pero fíjese que no lo hizo así a tonta y a loca el enemigo. ¿Dónde la sembró? Entre. Esa palabra es clave, hermano. Por favor, subráyela, porque esa es la razón por qué el Señor le dice que no saque la cizaña, porque la cizaña estaba entre el trigo. Es decir, lo más probable es que las raíces, tanto de la cizaña como del trigo, se habían entrelazado bajo la tierra. Por lo tanto, si los siervos sacaban la cizaña, ¿qué es lo que iba a pasar? Iban a arrancar el trigo. El verbo sembró significa sembrar encima de, es decir, el enemigo sembró su semilla por encima o después de que el Señor sembró su semilla. La cizaña, según el autor Braudus, se refiere al joyo, una planta de la misma familia del trigo y que no se distingue fácilmente sino antes de la madurez. Es decir, cuando las plantitas están creciendo y están verdes, son exactamente iguales. ¿Y cuándo se va a distinguir el trigo de la cizaña? Sino al tiempo de la madurez. El grano de la cizaña es de color negro, no dorado como el trigo. Y sus efectos son dañinos, puesto que produce intoxicación o actúa como un veneno si uno lo digiere. Entre el trigo, el enemigo realiza su siembra donde causa más daño, no por el borde, no en un rinconcito, sino entre el trigo. La frase es una expresión fuerte y significa, o lo que quiere decir, que el enemigo sembró en toda parte en medio del trigo, lo cual hace difícil separar la cizaña del trigo y luego él se fue. Después de sembrar la cizaña el enemigo se marcha, ¿ya? La mala semilla crece sola. El enemigo no tuvo que regar esa semilla, porque la mala semilla crece sola. Pero sus efectos se extienden y así ocurre dentro de la iglesia en las herejías y las falsas doctrinas que el maligno siembra en medio de los creyentes. ¿Ya? De la misma manera, hermanos, que el enemigo sembró en el campo del trigo la cizaña, así también el enemigo siembra dentro de la iglesia falsas doctrinas que causan daño a la iglesia. Y es muy difícil sacar estas falsas doctrinas, porque si usted saca esa falsa doctrina, lo más probable, o a esa persona, es que dañe también al trigo. ¿Ya? Bien. Lo esperado ocurrió, el trigo y la cizaña crecieron, aparecen juntos, todo parecía normal hasta que brotó. La planta se hizo evidente. Hubo un tiempo cuando no se podía diferenciar una de otra. La cizaña era visible, pero no se podía distinguir del trigo sino hasta que creció y mostró su verdadera naturaleza por el fruto que ha dado. Es semejante a los falsos maestros. Es semejante. Se visten de una apariencia de piedad. Pero cuando ahora sus obras fueron expuestas, su fruto, se manifestó el fruto, se evidenció que era un falso
cristiano, no era un verdadero cristiano. Bien, en el versículo 27 dice, vinieron entonces ¿quiénes? Los siervos del padre de familia y le dijeron, viene, los siervos es una palabra, hermanos, que tiene esa connotación que vimos estudiando en el libro de los Efesios, dulos, ¿se acuerdan de esa palabra? Dulos y curios señor y dulos esclavos, vinieron los siervos, sugiere que el dueño del campo tenía buena posición económica, la esclavitud existía en la nación de Israel, pero en escala menor de la que existía en el Imperio Romano, es decir, en el Imperio Romano había mucha esclavitud, y en Israel también lo había, pero en una menor escala. La expresión los siervos, por lo tanto, se refiere a los esclavos que seguramente recibían un trato mucho más benigno que el que recibían de sus amos paganos. Es decir, los siervos de un israelita eran totalmente distintos a los siervos de alguien del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Señor había cuidado y había hecho leyes para cuidar a los siervos. Por lo tanto, los israelitas debían cuidar a ellos, a estos siervos. Se recuerda que hay una frase bien popular que es bien común y la conocemos, es que el Señor le dice al pueblo de Israel respecto a los extranjeros que venían y se hacían siervos de los israelitas, y el Señor le decía, recuerda, tú Israel, que tú también en otro tiempo fuiste, ¿cierto? Fuiste extranjero. Bien, los siervos reconocen que su Señor ha sembrado buena semilla, versículo, mire, fíjese, buena semilla, en el versículo 27 estamos, ¿cierto? Que dice, vieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Es decir, los siervos sabían que su Señor había traído buena semilla. Ellos no le dijeron al Señor, bueno, tú trajiste esta semilla, vos. Nosotros te dijimos que comprarais buena semilla, pero tú trajiste esta semilla de mala clase. No, los siervos sabían que su Señor había traído buena semilla. Por eso que están asombrados y exhortos ante tal situación y dicen, pero ¿cómo sucedió esto? Porque nosotros sabemos que la semilla que llegó a nuestras manos era buena semilla. La expresión padre de familia, que viene a continuación, significa literalmente el dueño de casa. En este contexto es el mismo quien se llama un hombre, en el versículo 24, ¿ya? A él pertenece el campo, a este hombre, al dueño de casa, al padre de familia, pertenece el campo y es a él a quien los siervos tienen que rendir cuenta. ¿A quién tienen que rendir cuenta? A su Señor, al dueño del campo. Perfecto. Los siervos reconocen que su Señor ha sembrado buena semilla en su campo y le preguntan, los siervos mientras con asombro, ellos tenían que responder por el fracaso que ocurrió en la cosecha como siervos. La pregunta era, ¿de dónde pues tiene cizaña? ¿Cómo vino esta cizaña? Los esclavos no podían comprender cómo había ocurrido aquello, puesto que sabían que la semilla sembrada era buena. Por supuesto que el asombro de los siervos estaba bien fundado. Si la semilla que habían sembrado era buena, ¿de dónde pues entonces tiene cizaña? La respuesta la da el padre de familia en el versículo siguiente. Aquí está la respuesta, versículo 28. Él les dijo, ¿qué les dijo? Un enemigo. Fíjese, el Señor nos dijo, chuta, vayan a averiguar ustedes quién hizo esto. Vayan a preguntar por ahí quién habrá hecho esto. No, el Señor sabía quién había hecho y lo distinguió inmediatamente y le dijo, un enemigo. Un enemigo había hecho esto. ¿Cómo puede verse con facilidad, el dueño del campo no tenía duda alguna acerca de quién había realizado aquella mala obra. Un enemigo. Y la frase aquí de la escritura en griego es ectros antropos, ¿ya? Y aquí nosotros en la Reina Valera se traduce un enemigo, pero la traducción literal debiese ser un hombre
malo. Antropos, hombre. ¿Cierto? Ectros, malo. Un hombre malo o un hombre hostil, o quizás un hombre cuya característica intrínseca era ser hostil, es quien sembró la cizaña. Obsérvese que ambos sustantivos parecen sin el artículo determinado, y por lo tanto el énfasis recae en la naturaleza del carácter de esa persona. Un hombre enemigo esto hizo. Eso es lo que está diciendo esa frase. Que un enemigo hizo tal cosa. Es de entender hasta aquí que las parábolas no trata para la situación de la iglesia, sino que explica cómo el reino puede estar presente en el mundo sin todavía eliminar toda oposición. Esto es súper importante de entender, hermano. Que muchos personas interpretan Mateo 13 como una regla de disciplina para la iglesia, ¿ya? Para justificar de alguna manera el pecado dentro de la iglesia. Hermanito, no saque a la hermana, ve que también puede arrancar el trigo, ¿cierto? Y ocupan esta parábola para justificar de alguna manera que crezca en la iglesia el hombre impío con el verdadero cristiano. Y traen esta parábola del trigo y la cizaña a la iglesia y dicen que esto es la iglesia. Pero esto no es así, hermano. No se refiere a la iglesia. Aquí el Señor está hablando del reino de los cielos. No está hablando de la iglesia. Por lo tanto, cuando dentro de la iglesia hay una persona impía, el deber de todo el cuerpo es aplicar las enseñanzas de Mateo 18. Reprenderle, si no obedece, llamar a dos, reprenderle, si no obedece, ¿cierto? Decirlo a la iglesia, y si no quiere seguir obedeciendo, bueno, expulsarlo y tenerlo por gentil, ¿ya? Por lo tanto, no podemos aplicar esta enseñanza a la iglesia en decir, bueno, no arranquemos la cizaña porque vamos a arrancar también el trigo, porque no se refiere a la naturaleza de la iglesia, puesto que ni siquiera la iglesia aparece en este escenario. Recién Mateo habla de la iglesia en el capítulo 18, más adelante. La iglesia no está aquí presente para ello. Bien, ese era un paréntesis. Versículo 28. Los siervos respondieron al Señor: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Ya? El verbo arrancar es recoger o quitar y nace de un deseo espontáneo en ellos, de querer sacar esto inmediatamente. Versículo 29-30, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, perdón. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mis graneros. Bien, vamos casi terminando ahora. El padre de familia y dueño de la propiedad sembrada no aceptó la sugerencia de los siervos. Su respuesta demostró un buen conocimiento de la agricultura, lo que dijimos en un principio. Las raíces del trigo y la cizaña se habían entrelazado, por lo tanto, lo más seguro que si los siervos sacaban el trigo, la cizaña, iban a dañar el trigo. Y la expresión hasta la siega, el sustantivo siega y verismo, se usan en el Nuevo Testamento para ilustrar 4 de las decisiones escatológicas de Dios. Implica una separación definitiva de todos los seres humanos en 2 categorías. Para uno de los grupos hay una perspectiva de juicio terrible, mientras que para otro hay una promesa esperanzadora. Un cuadro similar aparece en Isaías 27:12 respecto hasta la siega. Mire, vamos a Isaías capítulo 27, versículo 12, y con esto vamos terminando. Fíjese que en Isaías 27:12 aparece la misma frase. Isaías 27:12 aparece la misma frase.
¿Cómo empieza esa frase? En aquel día. ¿Se fijaron? Lo mismo, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Entonces, el que hace la labor de trillar y la labor de separar es el Señor, el quien va a ejecutar esto. El lenguaje del versículo 30 apunta a una separación escatológica. La expresión, pero recoger el trigo en mis graneros, es prácticamente igual a las palabras de Juan el Bautista en Mateo 3:12. Mire, si vamos a Mateo 3:12, dice: yo a la verdad os bautizo, Mateo 3, capítulo 12. Mateo 3, versículo 12, perdón. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿en qué cosa? En el Espíritu Santo y... Ya, inmediatamente aquí, hermano, por favor, usted nunca cante una alabanza que diga: Señor, manda tu fuego, porque ese fuego es el infierno, hermano. Manda fuego, santifica, no sé. Hermano, eso es una alabanza totalmente antibíblica, porque aquí el bautismo del Espíritu Santo es para salvación y el bautismo del fuego es del infierno, para condenación. Por lo tanto, se saca de contexto el evento del Pentecostés y se dice: manda tu fuego en la iglesia, pero eso es condenatorio porque se refiere precisamente al fuego del infierno, donde será el lloro y crujir de dientes. Y fíjese lo que continúa: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. ¿Se fijan el paralelismo? Y quemará la paja en fuego, la cizaña, que nunca se apagará. De ahí aprendemos que la profecía de Juan tiene el significado correcto, pero su cumplimiento es en un futuro. El rey empuñará su aventador al final de la era, no en el comienzo de su primera venida. El Señor va a levantar, ¡fum!, pero eso va a ser al final de la era, no en el comienzo de su primera venida. No, es decir, ahí todavía no, Juan el Bautista no conocía al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y él estaba diciendo que viene uno que va a levantar esto, ¿ya? Porque Juan el Bautista todavía no conocía al Mesías. Pero ese aventar no va a ser cuando él venga en su primer encuentro con Juan el Bautista, sino va a ser en su segunda venida. La parábola enseña la existencia de dos clases de seres humanos. Y esto se diferencia por su conducta. La cizaña tiene una apariencia muy parecida al trigo, pero la naturaleza de ambos es muy distinta. Su fruto es diferente. El Señor Jesucristo sostiene la opinión poco popular de que los seres humanos están a favor de Él o están en contra. Existen dos tipos de seres humanos, que están a favor o que están en contra, o en negro o en blanco, son sus amigos o son sus enemigos. Frente al Señor no existe una neutralidad, o eres trigo o eres cizaña. El Mesías enseña mediante la parábola del trigo y la cizaña que hay una era ya de larga duración que interviene entre su primera y segunda venida, que es el periodo donde estamos nosotros viviendo. Es en este periodo de tiempo un interregno, que decir que es un periodo transitorio, es un periodo de siembra de la palabra de Dios, y al mismo tiempo el maligno está ocupado en sembrar también cizaña en medio del trigo. O sea que los hijos del reino crecen en medio de los hijos malos. La diferencia entre ambos es el fruto que ellos producen. Los hijos del reino son los seguidores del Mesías, y los hijos del malo son los seguidores de Satanás. No puede haber neutralidad. El que no está con el Mesías está contra el Mesías. Por lo tanto, esta parábola tiene que ver con el crecimiento del reino a pesar
de todos los obstáculos que enfrenta y sin necesariamente eliminar esos obstáculos a la cizaña, el propósito de Dios se cumplirá a través de su creación. De eso se trata esta parábola, y el próximo estudio vamos a ver el significado de lo que es el reino de Dios. Le invito a que oremos al Señor y demos gracias por este estudio.